Bienvenidos a Estrategia Televisión. En este vídeo vamos a hablar de algo que cualquiera que se relacione un poquito en España con tema de defensa seguramente que alguna vez ha escuchado. El eje Canarias, Gibraltar, Baleares. Vamos a hablar de esto porque es un tema que a mí, en primer lugar, me hace mucha ilusión hablar de él y en segundo lugar creo que es muy importante. Porque al final cuando creé un canal como este, lo hice para hablar de temas de defensa, para hablar de temas de geoestrategia. Y obviamente para mi patria este tema es un tema sumamente necesario hablar de él. Y además considero que en una sociedad como la española, durante tanto tiempo hundida en la más absoluta miseria intelectual, parece mentira que seamos entre otros el país de Cervantes, hablar de temas militares entra ya digamos en la máxima exponencia de esa miseria intelectual. Y por lo tanto a mí es un tema que me resulta muy importante, no solamente desde un punto de vista geoestratégico, sino ya directamente también desde un punto de vista puntual. Todo el mundo habla que el eje de defensa de España es ese, el que va de Canarias al Estrecho y a Baleares. En primer lugar, ya hice un vídeo que ha sido gratamente bien recibido por los españoles, hablando de cómo teníamos que pensar nuestra defensa, hablando de cómo teníamos que plantear nuestra defensa, y está pendiente un segundo vídeo que haré a lo largo de esta semana, en el cual hablamos de cómo tenemos que defendernos y cómo tenemos que luchar, que es la segunda parte de ese vídeo. Aquí vamos a poner en manifiesto lo manido que es este concepto. El eje Canarias, Estrecho, Baleares. En primer lugar, tenemos que saber, o todos deberíais saber, que jamás ninguna guerra se ha obtenido en ella la victoria a través de la defensa. La defensa no da la victoria. Si no se produce una ofensiva final, no da la victoria. Jamás. Que se lo pregunten a los guerreros íberos en Numancia o que se lo pregunten a Moscardó en el Alcázar de Toledo. Da exactamente igual. Da exactamente igual. O se produce una ofensiva o al final la defensa acaba siendo derrota. Y es algo que tenemos que tener muy claro. Decir que la defensa de España es el eje Canarias, Estrecho y Baleares, es decir que España está compuesta por 4 regiones: las Islas Canarias, Andalucía, Murcia y Baleares. Y señores, a lo mejor es que no habéis visto un mapa de España en vuestra vida, pero España es mucho más que esas 4 regiones, muchísimo más. España es un océano entero, que es el Atlántico. España es un mar entero, que además una parte importantísima de nuestro comercio y además dentro de ese comercio los recursos energéticos proviene del petróleo de Oriente Medio, el cual viene del oriente del Mediterráneo y pasa por un canal que es el canal de Suez. Y nadie se importa o se preocupa por esta circunstancia, igual que nadie se preocupa que hay un país que va invadiendo otros países, asesinando a sus ancianos y a sus niños y violando a otras mujeres, que es un auténtico estado criminal, como es Rusia, que tiene obsoletos en muchos casos, pero aún así representan un peligro, unas capacidades nucleares muy importantes. Y la salida rusa por el Báltico al Atlántico y por Barents, por parte de sus submarinos nucleares al propio océano mencionado, es un peligro que nuestra Armada se debe tomar en serio. Porque señores, ¿o no habéis visto un mapa en vuestra vida? ¿O es que sois unos completos analfabetos? Pero Vascongadas, Cantabria, Asturias y Galicia también son españolas, tanto más que Andalucía o Canarias. Y ellas también tienen que ser defendidas. Y el manido eje Canarias, Estrecho, Baleares no sirve para nada. Si sois un poquito a medio camino entre nostálgicos y analfabetos, y no digo con mala intención, digo con cariño, y queréis hacer un eje en un mapa, porque os gustan estas cosas, el eje de España tiene que ir de Mauritania a Etiopía. Y os voy a poner aquí un mapa de África, porque seguramente no habéis visto en vuestra vida,
para que sepáis cómo quedaría ese eje. Ese eje sí es importante. Ese eje sí es fundamental. A España no hay que empezar a defenderla en el estrecho. A España hay que empezar a defenderla en el Sahel. Ahí es donde se empieza a defender nuestra nación. Nuestra nación se empieza a defender siendo capaces de garantizar nuestro suministro energéticos, alimenticios, mecánicos, industriales, y para eso es de vital importancia el Mar Rojo. Muchísimo más importante es el Mar Rojo de lo que puede ser el Estrecho de Gibraltar. Tenemos que romper esta mediocridad intelectual, esta mediocridad en conocimientos militares que tenemos y ser capaces de ir muchísimo más allá. Muchísimo más allá. Nuestra defensa no puede estar circunscripta a un eje imaginario que es netamente defensivo. Y además es tan patético ese eje que le hemos puesto en nuestras propias fronteras. No, señores, no. El eje Canarias, Estrecho, Baleares simplemente demuestra que nuestros oficiales hoy en día, bien por cobardía, que espero que sea esto, y además estoy prácticamente convencido de ello, no tienen una capacidad real para plantear una guerra seria, o bien, directamente, y espero que no sea así, y no estoy convencido de ellos, es que nuestros oficiales son unos completos y absolutos fracasados. Y esto es un problema muy serio, porque es poco creíble que nuestros oficiales, cuando salen de la academia, sean unos excelentes mandos en situaciones de combate, tanto en infantería como en caballería, tengan unas aptitudes y unos conocimientos extraordinarios, y luego cuando pasan y dejan de mandar las secciones y las compañías y empiezan a obtener, con el grado de comandante, títulos administrativos, que ya mantendrán más adelante, bueno, los de teniente coronel pues están ahí, pero es en parte un poco circunstancial, aunque sí, acaban mandando un regimiento, acaban mandando una bandera, depende de la unidad que esté, o un grupo de artillería. Pero a partir de ahí ya básicamente sus funciones, en una parte muy importante, no dejan de ser funciones administrativas. Es poco creíble que nuestros oficiales pasen de ser unos oficiales excelentes mandando unidades de combate a ser unos completos fracasados en los despachos. No es creíble. Y este es uno de los problemas, pero no vamos a entrar en ello porque daremos para otro vídeo para centrarnos en cada vídeo en un tema concreto, en lo que ha sucedido en España, que también ha sucedido en el mundo militar a nivel global. Y es la sumisión del poder militar al poder político. Una cosa es que vivamos en democracia y tengamos que aceptar, porque no nos quedan más narices, que unos civiles que están ahí porque a través de la manipulación mediática han conseguido ganar unas elecciones, y otra cosa muy distinta es que tengamos que aceptar que nuestras vidas pueden terminarse por la incompetencia, por el fracaso y por la incapacidad de nuestros oficiales de rendir pleitesía y sumisión, nunca subordinación, pleitesía y sumisión a ese repugnante poder político. Y el eje Canarias, Estrecho, Baleares es una muestra más de ello, como lo es el BAM o como lo es otros muchísimos criterios, otras muchísimas circunstancias en nuestra armada, que no tengamos un solo CIS para proteger los buques, que seamos una nación formada por multitud de islas y archipiélagos y ciudades en otros continentes, y nuestras fuerzas aeromóviles estén extremadamente reducidas, sean escuálidas, que apenas haya helicóptero para escoltar esas fuerzas o para apoyar el despliegue y las operaciones de infantería, de la caballería, de una ofensiva de armas combinadas. Todas estas circunstancias, todos estos parches que se van poniendo,
al final es la muestra de que no hay una política de defensa real. Y vos estaréis pensando, no, es que los partidos políticos principales, oiga usted, los partidos políticos principales en España, uno es un aliado de los asesinos etarra de los militares y tiene las manos manchadas de sangre hasta los codos. La política de España no puede descansar ni en un partido político de asesinos, como es el PSOE, ni en un partido político, como es el PP, cuyos principios es no molestar a la extrema izquierda, porque izquierda en España es una cosa que hubo entre 1978 y 1996 bajo una persona que era Felipe González, que creyó en la socialdemocracia. Y ahí vivió y murió la izquierda en España. El resto que hay son extrema izquierda. Que la política de defensa, los militares, tenemos que exigir que sea nuestra. Y nosotros tenemos que llevar la voz cantante. No podemos dejar la política de defensa en manos de partidos políticos que o bien carecen de principios políticos y morales, como un caso el Partido Popular, o bien otro directamente gobiernan, pactan y se subyugan a partidos políticos asesinos de militares, como son los etarras de Bildu. Y esto es muy importante, señores. Esto es de vital importancia. El eje defensivo de Canarias, el Estrecho y las Baleares es el eje de la derrota. Es el eje de la sumisión del poder militar al poder político. Y es el eje que si seguimos con él, bueno, si el enemigo nunca hace nada, pues obviamente nunca va a pasar nada, ya dice el refrán popular. Dos no pelean si uno no quiere. Pero, si algún día da por hacer algo, ese eje lo vamos a pagar muy caro. Porque es el eje en el cual ya estamos asumiendo qué es lo que tenemos que defender. Un país no puede nunca asumir su defensa, entendiendo defensa como su seguridad, en la defensa militar, entendiendo en este caso defensa como la estrategia de combate. Si a España le tocan las narices cualquier país, lo primero que debe hacer España en su política de defensa, que ya hablaremos de ese mencionado segundo vídeo en el cual el título que había puesto al principio hablemos de estrategia, la política de defensa de España no puede ser la de me voy a defender. No. La política de defensa de España debe de ser te voy a mandar a la edad de piedra. Que bueno, en parte también es donde vives. Esa debe ser la política de España respecto a sus enemigos. No tenemos que pensar en defender Canarias. Tenemos que pensar que vamos a arrasar las costas enemigas. Y como muchos de estos países son tribales, señores, tribales, con muchos de estos países el primer símbolo de lealtad va a la aldea, como llamamos España al pueblo, y el segundo símbolo de lealtad va a la tribu, lo que sería en España pues más o menos ni siquiera la comunidad autónoma, sino estas pequeñas, digamos, divisiones territoriales que representan las mancomunidades en algún municipio y cosas de este estilo. En esta circunstancia, España lo primero que va a plantearse es, como me ataques, voy a dividir tu país en 30 países y voy a convertir tu país en un estado de taifas. Y como nosotros tenemos comunidades autónomas, pues obviamente vamos a adquirir una gran inteligencia y unos grandes conocimientos en cómo dividir una gran nación en una nación de taifas y de reyezuelos. Y esto debe de ser una cosa muy importante. Y es una cosa que jamás te va a dar hablar de un eje defensivo, Canarias, Estrecho, Baleares. Nunca, nunca. Porque cuando tú hablas de Canarias, Estrecho, Baleares, hablas de defender. Y ahora imaginemos que un país, el que sea, dice, vale, esta es la política de defensa de España. Bueno, pues voy a atacarla. ¿Qué va a pasar? ¿Que gane o que pierda? ¿Que pierdo? Bueno, pues nada, otra vez será. ¿Que gano? Ah, pues fantástico, me quedo con una parte de los territorios de España y a vivir la vida. Pero si ese país, en vez del eje Canarias, Estrecho, Baleares, sabe que si ataca a España, nosotros no tenemos ese eje, sino que vamos a coger su país y le vamos a destrozar,
que vamos a dividir en 20.000 países, que vamos a amputar su territorio, y si ese país, por ejemplo, es una monarquía, que vamos a derrocar esa monarquía, que vamos a poner al hermano, al primo, al cuñado, al sobrino o al amigo del vecino, del familiar del quinto derecha, me da igual quién sea, ocupando el trono, entonces ese país se va a pensar 2, 3 y 4 veces si realmente le merece la pena atacar o si realmente le merece la pena hacer la más mínima tontería. Al final, cuando uno va a la guerra, va por una serie de circunstancias. Putin, que es un asesino comunista, un siervo de la Unión Soviética, de los más criminales, a través del KGB, una de las peores organizaciones que existió en la Unión Soviética, en ese estado genocida que se llevó por delante la vida de más de 100 millones de personas. Cuando ataca a Ucrania, aparte de pensar que tenía un gran ejército, que lo pensaban él y los 4 catetos bolcheviques, él pensaba que Ucrania no iba a querer resistir. Hay una película legendaria de Clint Eastwood de Cometieron 2 errores. Pues el primer error de Putin fue pensar que tenía un ejército y una panda de violadores borrachos podridos en vodka. Y en segundo lugar pensó que Ucrania era, pues, la Madre Teresa de Calcuta. Y resulta que los ucranianos, mal armados y equipados, con armamento de segunda mano que no quiere ningún país de la OTAN y que está almacenado, no solamente plantan cara, sino que en 2 años no han podido hacer nada. Y estas son las lecciones que tenemos que aprender, y no las chorradas de los UAV, como fue en el pasado la chorrada de los buques de combate litoral para proteger pesqueritos saqueadores de recursos en Somalia, o la tontería de los MRAP de los vehículos antimina, que no dejaban de ser útiles en un determinado escenario muy concreto, y que en una guerra de verdad no sirven absolutamente para nada. Señores, el eje estrecho, el eje de Canarias, estrecho, Baleares, es el eje de la derrota. El eje de España, y así lo expliqué en el vídeo, hablemos de estrategia, pensando en qué país somos y cómo tenemos que defendernos. En la descripción de este vídeo va a ser el primero que esté, por si alguno que no lo habéis visto queréis verle. Y el segundo vídeo que haremos y publicaremos a lo largo de esta semana, en el cual nos centraremos, una vez que ya sabemos qué tenemos que defender y qué somos y cómo estamos constituidos como nación. Ahora vamos a hablar de cómo tenemos que luchar. El eje Canarias, Estrecho, Baleares, es el eje de la defensa y por lo tanto es el eje de la derrota. España no puede plantear su defensa protegiendo solamente una parte del país en una zona concreta y con una actitud defensiva. Si queréis un eje, le hacéis de Nuascot a Addis Abeba. Y si no sabéis qué es esto, pues macho, reclamáis a vuestros profesores. Muchas gracias por ver el vídeo. Es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.